que se llama Dios reina. Sé fuerte. Sí se mira, ¿verdad? Ok. Y la lección de esta, aquella se llamaba el libro sin palabras. Este se llama Dios reina. Y la lección del día de hoy se llama Dios es honrado por 4 jóvenes. Dios es honrado por 4 jóvenes. Esto lo encontramos en la palabra de Dios en Daniel 1 y Jeremías 25, 11, 12 y 29, 10. Si ustedes recuerdan, la palabra de Dios está dividida en 2 partes. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Ok. Bueno, entonces vamos a comenzar adorando a Dios porque Él se merece toda nuestra alabanza y gloria. Ese es un himno, canción que ya se la saben ustedes. Hay una vía que va al cielo, esa vía es Jesús. Soy el camino, dijo Cristo, una sola vía. Otra no hay, otra vía no hay más que Jesucristo. Hay una vía que va al cielo, esa vía es Jesús. Vía que va al cielo, esa vía es Jesús. Soy el camino, dijo Cristo, una sola vía. Otra no hay, otra vía no hay más que Jesucristo. Una vía que va al cielo, esa vía es Jesús. Ok. Ahora, a manera de introducción del versículo que vamos a aprender de memoria, vamos a hablar sobre la fuerza. La fuerza puede ser por un hombre que tiene mucho músculo, y entonces puede levantar ese gran peso, esas grandes pesas. Entonces, pero también puede haber fuerza, podemos tener fuerza en una niña que tenga cáncer, una niña de 8 años que tenga cáncer y que está luchando por su vida y soporta el tratamiento que le están poniendo. Esa niña es fuerte porque está luchando por su... Ok, entonces vamos a ver cómo podemos tener fuerza nosotros. Vamos a ver el versículo de este día que vamos a memorizar. Y dice, por lo demás, este versículo se encuentra en Efesios, queda en el Nuevo Testamento,
En Efesios 6, capítulo 6, versículo 10. Efesios 6, versículo 10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6, 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué quiere decir? Por lo demás. ¿Qué está diciendo? Por lo demás. Es como diciendo, como te iba diciendo, o quiere decir que todo lo que le había hablado a los hermanos en la iglesia de Efesios, y le dice, hermanos míos, pero no es que eran hermanos de sangre, sino que hermanos porque eran parte de la familia de Dios. ¿Quiénes son parte de la familia de Dios? No son aquellos buenos, no son aquellos que hacen obras, sino que los que han creído en el Señor Jesucristo. Y entonces les dice, fortaleceos en el Señor, agarren fuerza, sean fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, nuestro Dios, es todopoderoso, tan poderoso que ha creado el universo, lo sustenta, lo mantiene y vive en los cielos y también sustenta a millones y millones de ángeles y nos creó a todos nosotros. Entonces, imaginan la fuerza que podemos llegar a tener nosotros. La fuerza, si nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza, vamos a a tener muchas fuerzas. Bueno, a ver quién me lo puede repetir. José Carlos. A ver si nos puede repetir el versículo y después lo vamos a decir sin ver. Por los demás, hermanos mis, fortalezos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6, 10. A ver, Vianet, ¿está por ahí Vianet para que lo diga? Sí, profe. A ver, dígalo. Por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. A ver, Saroni. No, está sin... No se oye, Saroni. Por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Bravo. Bravo a todos. Entonces vamos a decirlo sin ver. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6, 10. Anótenlo en sus cuadernos, el versículo para que lo busquen en la Biblia y después se lo aprendan para repasarlo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6, 10.
¿Para qué queremos especialmente la fortaleza del Señor? Para honrarlo. Honra a Dios. Digamos todos, honra a Dios. Honra a Dios. Honra a Dios. ¿Y cómo debemos honrarlo? Con toda nuestra vida, con todas nuestras acciones, con todo nuestro ser. A ver, vamos a honrar a Dios de esta manera. Ahí vemos a un grupo de niños que están burlándose y están maltratando a otro niño. ¿Eso honra a Dios? No, eso No. es malas personas. Lo pone triste a Dios porque ahí están maltratando, se están burlando del niño. Eso ustedes saben que se llama bullying y eso no le agrada a Dios. Y no hay que, y es difícil ¿cómo se llama? Honrar a Dios y no hacerles caso a los amiguitos que están haciendo cosas malas. Pero debemos de tener la fortaleza que proviene de Dios para no hacerles caso a esos niños que se portan mal. Y esto honra a Dios, que dos niños se pongan a pelear y a pegarse unos a otros. ¿Honra a Dios? No, profe. Tampoco, tampoco. Eso no le agrada a Dios. Entonces, si nos dice, si le dice, pégale, otro niño, otro. Eso no honra a Dios. Y si Dios se pone triste. le pone triste Dios. Y si copiamos en clase cuando estamos en los exámenes, porque no nos sabemos la pregunta y le copiamos al compañerito, ¿le agrada a Dios? No. No. Y tal vez nadie nos va a ver, ni la profesora nos va a ver, pero no le agrada a Dios. Dios nos está viendo. Cuando nosotros estamos solitos en la casa y nos ponemos a ver internet y vemos cosas incorrectas, nadie nos ve, pero Dios nos está viendo. No debemos de verlas. Y si le pegamos, le quebramos el vidrio a la vecina con la pelota y no le vamos a decir, ¿eso agrada a Dios? No le agrada a Dios. No. No le agrada a Dios. Pero tenemos que tener fortaleza para honrar a Dios y no hacer. Pero Dios dice, te dará la fortaleza para honrarlo al hacer lo que es correcto. Entonces, la lección de hoy trata de algo que se llama 4 jóvenes honran a Dios. Y estos jóvenes venían de Israel. Israel es el pueblo escogido por Dios. Es el pueblo prometido de Dios. Dios les prometió una tierra que se encuentra en este lugar, en el mapa. Se encuentra en este lugar. Dios les prometió que iban a vivir en esa tierra, en ese país, pero sí le obedecían. Y les dijo, si no me obedecen, les voy a castigar. Los voy a sacar de esa tierra prometida. Entonces, había otro lugar que era Babilonia.
Babilonia era un país rico, muy bello, pero tenía un problema. No alababan a Dios, sino que tenían un montón de dioses, dioses paganos, dioses que están hechos de madera o están hechos de piedra, que no oyen, no hablan, fueron construidos por ellos mismos y eso se llama idolatría. Ellos tenían muchos dioses, pero a pesar de que ellos eran un país rico, cuyo rey se llamaba Nabucodonosor. Repitan todos, se llamaba Nabucodonosor. Nabucodonosor. Bueno, entonces, pero ¿saben qué? Que se portaron mal los judíos. Los judíos son los que vivían en Israel. Y se portaron mal los judíos y no desobedecieron a Dios y no lo honraron, no lo glorificaron. Aquí tenemos diferentes imágenes de lo que era el país de Babilonia. Y estoy hablándoles de Babilonia porque Dios castigó al pueblo de Israel, su pueblo escogido, y permitió que Babilonia se apoderara de Israel, porque Dios los castigó. Dios les dijo, si me desobedecen, se van a ir de esta tierra. Y pues desgraciadamente eso es lo que pasó. Y Babilonia, como les digo, era un lugar rico en la antigüedad. Estaba rodeada de muros, tenían templos a dioses paganos, tenían unos jardines colgantes, una belleza. Tenía unos jardines colgantes y era un lugar muy bonito, muy rico, pero tenían un grave problema. No le temían a Dios, sino que a otros dioses paganos. Entonces, este es Jeremías. Jeremías era un profeta, un mensajero de Dios. Y les dijo, si seguís desobedeciendo a Dios, Dios los va a castigar y los va a mandar a otro país como esclavos. Y aquí está escribiendo Jeremías la profecía, el mensaje que Dios había mandado a los judíos. Y entonces, ¿qué pasó? Vinieron los babilonios, los de Babilonia, y atacaron a Israel y vencieron, quemaron la ciudad, la quemaron y vienen los de Babilonia y se llevaron a la gente a su país. Entonces el rey el rey Nabucodonosor dijo, escójanme a los hijos de los príncipes de Israel, a los muchachos más guapos, más inteligentes, saludables, físicamente sanos, y me los preparan. Les enseñan nuestro lenguaje, porque ellos tenían otra forma de hablar. Entonces les dice, agarren a todos los muchachos
a los mejores muchachos y me los entrenan. Les dan de comer la comida que yo como y la bebida que yo tome, porque los voy a hacer líderes en la ciudad. Entonces, estos muchachos, entre ellos habían 4 muchachos. Uno se llamaba Daniel, que significa Dios es mi juez. Ananías, que significa el Señor ha obrado con gracia. Misael, ¿quién es como Dios? Significa. Y Azarías, el Señor ha ayudado. Estos 4 muchachos, como les estaba diciendo, eran judíos y eran hijos de Dios, eran escogidos por Dios. Y Nabucodonosor, entre ellos, entre la población judía, también los escogieron los paganos de Babilonia. Y como ven, Babilonia era una ciudad que tenía un muro y en ellos estaban los templos de los dioses paganos. Entonces, el rey Nabucodonosor le dijo a su primer oficial, él se llamaba Aspenaz, y le dijo, cuida de esos muchachos que hemos traído de prisioneros y de esclavos de Israel, y les enseñas nuestro idioma y los alimentas bien y les enseñas todas las cosas, enséñales mucho, edúcalos porque ellos van a ser nuestros líderes. Y entonces vino Nabucodonosor y les cambió el nombre. A Daniel lo llamó Beltasar, a Ananías lo llamó Sadrach, a Misael lo llamó Mesac y a Azarías lo llamó Abednego. Todos estos nombres eran nombres de dioses paganos. Le quitó los nombres que Dios les había puesto y que tenían significado para honrar a Dios, y les puso nombres paganos. Y entonces dijo Nabucodonosor, denle de comer la comida que yo como esta cabeza de cerdo y muchas cosas, la tripa de los animales, la cabeza. Y Nabucodonosor, cuando comía la comida, primero la presentaba a los dioses paganos antes de comerla. Entonces estos 4 muchachos eran temerosos de Dios. Y estos 4 muchachos sabían por la Biblia, sabían que Dios les había prohibido algunas comidas porque eran malas para la salud. Y entonces les dijo, de estas comidas no van a comer. Y entre esas comidas que no debían comer estaban algunas comidas del rey Nabucodonosor. Y además, primero la bendecían con los dioses paganos. Entonces ellos dijeron, esto no honra a Dios, esto no le agrada a Dios y no vamos a comer de esa comida.
no vamos a comer de esa comida porque no honra a Dios. Y les dijeron, no queremos comer de esa comida. Comer esa comida no honraría al único Dios verdadero. Y en Daniel 1:8, que ese se encuentra en el Antiguo Testamento, en Daniel 1:8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Contaminarse quiere decir ensuciarse. Después de estar limpio, se ensucia uno, se contamina con sustancias malas para nuestra salud. Y entonces él no quería ensuciarse con la comida del rey que decía Dios que no debían comer y que era dedicada a los dioses paganos. Porque Daniel quería honrar a Dios haciendo lo correcto. Digan todos, honra a Dios. Honra a Dios. A Dios. Dios. Honrar a Dios es hacer las cosas correctas. Y en 1 Corintios 10:31, que lo encontramos en el Nuevo Testamento, dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31, que quiere decir que si nosotros estamos barriendo la casa, la vamos a barrer para la gloria de Dios. Si arreglamos nuestra cama, la vamos a arreglar para la gloria de Dios. Si hacemos las tareas, las vamos a hacer bien hechas porque las hacemos para la gloria de Dios. Y dice ahí, aún comer y tomar agua o fresco debe de ser para la gloria de Dios. Y vamos a hacer cosas mal hechas para la gloria de Dios. Vamos a hacer las cosas malas para la gloria de Dios. No. No, ¿verdad que no? Entonces, los muchachos Aspenaz les decía, pero es que yo no puedo desobedecer al rey porque él quiere que comamos su comida para que sean fuertes. Entonces dice en Daniel 1:10b, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Le estaba diciendo, si no comen la comida del rey, se van a poner flaquitos, pálidos y enfermos en relación con nosotros muchachos. Y lo que el rey va a hacer es cortarme la cabeza, porque yo no le hice caso. Porque ellos le decían que les diera de comer verduras, que les diera a comer frutas, pero que ellos no iban a comer la comida del rey, porque eso deshonraba a Dios. Y entonces aquí les está Daniel enseñándole que ellos querían comer frutas y verduras y que mirara 10 días y que en 10 días si él miraba
que estaban enfermos que no les siguieran dando de comer. Sin embargo, a los 10 días que ellos estuvieron comiendo frutas y verduras, los volvió a ver apenas y estaban más saludables que los demás muchachos. Dios te dará fortaleza para honrarlo al hacer lo correcto. En 4 formas. Primero, piensa. Piensa con la palabra de Dios. Ora. Pídale a Dios en oración. Di no a lo que es incorrecto. Y aléjate de todas las personas que quieres que hagas algo incorrecto. Entonces, ya después, pasaron 3 años y llevaron a los 4 muchachos a la presencia del rey Nabucodonosor. Y entonces dice en Daniel 2, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos que tenía, que todos los astrólogos que había en todo el reino. Porque ellos obedecieron a Dios y lo honraron, Dios los bendijo y el rey Nabucodonosor los vio 10 veces mejores que todos los magos. Daniel y sus amigos honraron a Dios y Dios lo honró a ellos al ayudarles en esta tierra que estaba lejos de su hogar. Conclusión. Dios había sido fiel al darles fortaleza para honrarlo, al obedecer sus leyes y hacer lo correcto. Entonces, cuando nos hallemos en estas circunstancias de que quieren que nosotros hagamos algo incorrecto, como molestar a un niño, como pegarle a otro cuando me enojo, como copiar o chepear en clases, o quebrar ventanas, nosotros vamos a hacer lo correcto y no le vamos a hacer caso a esos niños que no agradan a Dios. Y entonces vamos a decir primero no. Vamos a orar, vamos a pensarlo y vamos a alejarnos de esos niños que no agradan a Dios. Entonces, en conclusión, vamos a leer el versículo nuevamente. Por lo demás, hermanos míos,